Estamos de vuelta aquí en Contexto y vamos con el segundo tema de la jornada de hoy y tiene que ver con la capacidad hospitalaria, como les hemos adelantado. Como ustedes bien saben y como se vive y se ha vivido durante esta pandemia, en todo momento se ha sentido que la capacidad hospitalaria ha sido demasiado restringida durante la pandemia. Eso, sin embargo, no es algo particularmente nuevo, ya que al momento de la pandemia se descubrió que había muy poca capacidad instalada, muy poca infraestructura en los hospitales para atender en general a todas las personas que se enfermaban. Esto es algo que ya hemos visto además de larga data y que en el sistema público y privado también. Por ejemplo, de acuerdo con el índice de seguridad de salud de la unidad de inteligencia de la revista The Economist, el Perú se encuentra en el puesto 147 de 195 países en lo que se refiere a capacidad en los puestos médicos, hospitales y centros de atención en general. Esto se refiere, por ejemplo, a la cantidad de doctores, médicos, enfermeras por cada 100.000 personas, camas disponibles, etc. Para hablar justamente de este déficit, pues está con nosotros la doctora Yanis Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores. Gracias por estar aquí con nosotros, Yanis. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, hablemos un poco de la situación actual. ¿Cómo se encuentran hoy por hoy los establecimientos clínicos u hospitalarios en el Perú? Mira, en realidad en estos momentos estamos en una situación bastante preocupante, especialmente porque hay un incremento muy fuerte en el número de contagios y en el número de fallecidos por la COVID-19, ¿no? Entonces, en estos momentos, para que tengas una idea, estamos, según cifras del SINADEF, con un exceso de 500 fallecidos diarios respecto a lo que pasaba en el 2019. La curva, digamos, de crecimiento de los contagios y de los fallecidos está más o menos a lo que estaba comparado, digamos, con lo que teníamos en la primera ola. Estamos alrededor de lo que teníamos en las primeras semanas de mayo, ¿no? Y esto está incrementándose y no sabemos cómo va a evolucionar debido a las variantes que tenemos. En este contexto, lo que en realidad sabemos es que la ocupación de camas hospitalarias está siendo bastante alta. Tenemos alrededor de 11.000 camas hospitalarias ocupadas. Solamente en enero ha habido un ingreso hospitalario de 6.000 personas, ¿no? Y más o menos la disponibilidad de camas hospitalarias es de alrededor de 17.000 camas para COVID. En términos de ocupación de camas UCI, ya estamos sobrepasados, ¿no? Solamente en enero hemos tenido 500 ingresos a camas UCI y en realidad hay alrededor de 650, 700 personas a la espera de una cama UCI. Entonces, la situación es bastante preocupante, especialmente porque no tenemos un primer nivel de atención, es decir, el nivel de atención a donde deberíamos de llegar cuando tenemos los primeros síntomas para ver si es que con la terapia de oxígeno podríamos recuperarnos. No existe, es un primer nivel muy, muy débil, ¿no? Para que tengas una idea, 1 de cada 2 de esos establecimientos del primer nivel no tienen médico. La ministra ¿Uno de cada dos? ¿Me estoy diciendo? Del primer nivel de atención, efectivamente. Okay. Efectivamente, son 17.000 establecimientos, la mitad no tiene médico, y eso por normativa, porque hemos diseñado que ese primer nivel de atención puede no tener médico, ¿no? Lo cual tiene que cambiar sin lugar a duda, y sin lugar a duda ese tiene que ser el primer nivel, tiene que ser el nivel al donde llegamos los pacientes y se resuelven entre el 80 y 85% de la demanda que tenemos, ¿no? De tal manera que en realidad solamente sube a un nivel hospitalario, no ambulatorio, aquellos casos que se complican. Pero en estos momentos, en realidad, la situación está bastante complicada porque el nivel de positividad de las pruebas moleculares va en ascenso, ¿no? Estamos alrededor de casi el 20% de positividad. Tenemos, como te digo, las camas hospitalarias bastante ocupadas, las camas UCI ya completamente ocupadas y con lista de espera. Y tenemos, por supuesto, otro tipo de enfermedades que no están siendo atendidas de la manera que
se esperaría, digamos, para poder controlar enfermedades crónicas como pueden ser la hipertensión, la diabetes o el mismo tratamiento oncológico, ¿no? Que debido justamente a la pandemia y a la falta de contención en estos primeros niveles de atención, ha tenido una caída muy fuerte en la atención y eso implica que haya una migración en el estadio de la enfermedad, ¿no? Y tengamos ahora más gente que llega en estadio 3 y 4 del cáncer, que implica pues obviamente mayor complejidad de la atención y mayores recursos invertidos, ¿no? Ahora, está claro que cuando nosotros, digamos, cuando llega la pandemia, estábamos en una situación de arranque ya complicada y, digamos, no como otros países que tal vez tenían mayor capacidad hospitalaria. Nosotros, ¿cómo nos coge la pandemia? O sea, ¿cuál es el déficit que jalábamos? ¿Y se han tomado medidas para corregirlo esto a largo plazo? Mira, cuando empezamos la pandemia, empezamos en una situación bastante crítica, ¿no? En primer lugar, sin sistemas de información. No sabíamos cuántas camas hospitalarias teníamos, cuántas camas UCI, cuántos ventiladores, ¿no? Recuerda, al principio realmente no se sabía bien dónde estaban los contagiados, etcétera. Entonces, se ha ido construyendo un sistema de información. En ese sentido, su salud ha hecho una labor interesante. Ya tenemos información de dónde están las camas ocupadas, dónde están las camas disponibles, dónde está el mayor número de contagiados, etcétera. En términos, digamos, de recursos, empezamos siendo casi los últimos de América Latina con camas hospitalarias y camas UCI por cada 100.000 habitantes, muy reducida, debajo de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de México, ¿no? Con ventiladores por cada 100.000 habitantes también muy reducido. Para que tengas una idea, cuando se empezó en marzo, se hablaba de que teníamos 276 camas UCI disponibles para el COVID. En abril se incrementó a 719 y ahora estamos en 1.900. En el discurso del ex premier Martos, se comentó que se iba a aumentar las camas hospitalarias en 20.000, que se iba a aumentar las camas UCI para que lleguen hasta 3.000, ¿no? Y que se iba a reforzar todo el tema de aislamiento para que las personas pudieran llegar a estos centros de aislamiento. Pero luego se descuidó ese tema y no seguimos avanzando, más bien se fue desmontando lo que se había avanzado en términos de camas hospitalarias, de camas UCI, y en estos momentos, digamos, estamos lejos de esa promesa que se dio en el año 2020, ¿no? Y que en realidad, Ahora, sin duda, sí. tenemos que irla construyendo, porque además esta no va a ser la última ola, ¿no es cierto? Ya estamos viendo, digamos, si queremos ponernos un poquito creativos, ya sabemos, digamos, qué es lo que está pasando al otro lado del charco y sabemos que se nos vienen terceras olas y seguramente otras olas más hasta que no tengamos la vacuna, ¿no? Claro, al final mucho de esto, de la capacidad instalada, va a tener que seguir manteniéndose o aumentando hasta que no haya una vacuna que de alguna manera solucione esto. Ahora bien, independientemente creo de la COVID, o sea, tiene que haber un plan para empezar digamos, acercarnos, aunque sea el promedio de América Latina, que entre todo me imagino no es uno de los mejores promedios a nivel mundial. ¿Cómo estamos en ese camino? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, yo creo, de paradigma, ¿no? Tenemos que hacer un cambio de modelo. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en la construcción de hospitales, ¿no? De pensar en ladrillo y cemento y no nos damos cuenta que lo que tenemos que pensar es en el nivel de servicio que necesita el ciudadano. La infraestructura es una parte, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en construcción de hospitales, además de todos los problemas que eso trae por todos los vicios de corrupción, demoras, adendas, etcétera. Por ejemplo, al día de hoy tenemos 14 hospitales en distintas regiones parados que implican 1.900 millones de soles
digamos, que están ahí esperando a ser terminados. Pero aún si los terminas, no tienes, nada te garantiza que tú tengas los médicos, que tengas los medicamentos, que tengas el equipamiento, que le puedas dar mantenimiento a ese establecimiento de salud, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un cambio en la concepción que tenemos que hacer muy fuertemente. Ayer, en una presentación que teníamos de evidencia sobre algunas de las experiencias en la provisión de servicio de salud en asociación con el sector privado, veíamos que hay modelos, digamos, que están funcionando en la práctica, pero que por alguna razón no se replican, ¿no? Por ejemplo, Salud tiene un mecanismo de contratación a través de un privado para darle servicios ambulatorios en distintas especialidades médicas a un grupo de asegurados de salud, y que funciona muy bien porque le pones estándares de calidad, le pones estándares de oportunidad, le pones indicadores de atención preventiva y promocional y le haces un pago fijo, ¿no es cierto?, por asegurado, y sobre el cumplimiento de metas le pagas el variable. Entonces, eso lo que te mide es el nivel, lo que te permite es pensar en el nivel de servicio que necesita el paciente, ¿no? O que necesita el asegurado. Y esos pensamientos, además, creo es el cambio de modelo o nuevas maneras de ver la salud es algo que nos va a ayudar, y creo que es algo de lo que podríamos hablar en un programa más adelante, si es que así lo permite el tiempo. Muchísimas gracias, Yanis, por esta entrevista. Mucho gusto. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con las conclusiones. Bueno, estamos de vuelta aquí con las conclusiones en contexto, y el día de hoy hemos visto el tema de la conectividad y también el tema de la situación hospitalaria en nuestro país, la capacidad hospitalaria. Y creo que es en ambos casos menester saber que hay que hacer un cambio de paradigma en la manera en la que se aproxima la inversión de cada uno de estos temas. En el caso de la conectividad se tiene que ver la región geográfica para poder determinar qué tipo de internet es el que mejor puede llegar a las personas de las distintas zonas, y además avanzar cuanto antes en la implementación de nuevas tecnologías. Por otro lado, en el nivel de salud y de la capacidad hospitalaria, llegamos con un déficit bastante grande a la pandemia, y si bien ha aumentado la capacidad, es necesario que esto siga creciendo y que se piense en nuevas maneras de atender, porque no necesariamente mayor construcción significa mayor atención. Con esto terminamos En Contexto. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero, y los portales